Ahí está. Bien. Entonces, chiquillos, el objetivo de la clase se va a concentrar mucho más hoy día y lo vamos a reducir a aplicar las propiedades de la suma de enteros. Es decir, vamos obviamente a reconocerlas y volver a reforzarlas para que no nos quede ninguna duda con respecto a estas propiedades. Pero además de ello, chiquillos, vamos a aplicarlas en distintos ejercicios, que va a ser la parte que también van a estar ustedes en ello. Al igual, chiquillos, que la clase del día martes, que tuvimos este break intermedio de clases, hoy día, obviamente, como son 2 horas, también vamos a tener ese espacio en medio. Lo vamos a tener alrededor, chiquillos, de las 9:15, más o menos por ahí. Vamos a tener unos 10 minutitos y después van a tener otros 20 minutos para poder hacer la actividad que les voy a dejar planteada. Voy a anotar en el chat, ¿vale? Ahí está. De nada, así que comen el objetivo y comenzamos. ¿Me viste algunos telitos con el objetivo, chiquillos? Para que comencemos. ¿Listo? ¿Los demás también? Ya está lista. Listo. ¿Ya? ¿Los demás igual están listos? Ya. Entonces, repasemos lo que estamos viendo ayer. Esto no lo noten, chiquillos, porque es lo mismo que notamos ayer. Debo recordar, chiquillos, que las propiedades de la suma de los números enteros y de todas las propiedades de la suma de todos los conjuntos de números que vamos a ir conociendo a lo largo de nuestra vida, nos van a ayudar a resolver más fácil las operaciones que tengamos al frente. En todo momento, chiquillos, deben tener claro que siempre los pueden ocupar, siempre que estemos ocupando los números enteros. Es decir, se les diga o no, si ustedes creen que es necesario y les va a ayudar usar las propiedades de los números enteros que vamos a aprender en esta clase, ocúpenla. Recuerden, chiquillos, que el día martes mencionamos que muchas veces estas propiedades las hacemos de manera mental, inconscientemente. No sabíamos que estábamos haciendo estas propiedades, pero aquí lo que estamos haciendo básicamente es darle un nombre. Como les comentaba el otro día, chiquillos, van a ser 4 las propiedades que vamos a repasar, digo, conocer y también comprender bien, que son la propiedad conmutativa, la asociativa, el elemento neutro y la propiedad invertiva o del elemento inverso. Así que no copien esto, chiquillos, porque esto es lo del otro día, es lo mismo, solamente era como para poder introducir lo que vamos a ver en la clase de hoy. Así que vamos con el repaso de la propiedad conmutativa. Esto tampoco lo noten, chiquillos. Presten mucha atención para que la entiendan bien y pueda ir reforzándola. Dice, la propiedad conmutativa, chiquillos, que decía que en la suma de los números enteros, y también pasaba con los otros números, con los números naturales, cuando solamente conocíamos positivos, el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ordeno, si cambio de orden la suma, los números que están involucrados en la suma, el resultado que obtengamos va a ser el mismo igual. Sin embargo, yo les mencionaba el otro día que cuando hiciéramos este cambio de orden de los números de la suma, no debíamos olvidarnos de los signos. Es decir, si el segundo número es un negativo, cuando lo pongamos al principio, cuando lo demos vuelta del lugar, no debemos olvidar también colocar el número con su signo correspondiente. Era esta propiedad de la suma, chiquillos, era, por ejemplo,
99, vamos a activar la pizarrita de un segundo, chiquillos. Vamos a activar la pizarrita. Esto que es de ayer, vamos a borrarlo. Vamos a, ahí, borrarla. Ahí está. Vamos a borrar eso. Ahí sí. Vamos a sumar menos 99 con 156. Hola, Víctor. Presta atención que estamos ya repasando todas las propiedades. Entonces, ¿qué nos decía la propiedad conmutativa? Que nosotros podíamos cambiar el orden de esto. ¿Cómo quedaría entonces si aplicamos la propiedad conmutativa, si cambiamos el orden de la suma? Damos vuelta a los... Muy bien, Manuel, quedaría menos, perdón, quedaría 156 más menos 99. Y esto es lo que yo les decía el otro día, chiquillos, que nosotros, por ejemplo, cuando nos dicen, sume, perdón, 30, sume 30 con 8510, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacía uno? No, pero es más fácil sumar 8510 con 30. Mentalmente nosotros dábamos vueltas a esos números para poder hacerlo. Un consejo, chiquillos, que yo les recomiendo para que vayan practicando esta propiedad, es que cada vez que se enfrenten a sumas de números enteros, apliquen la propiedad conmutativa dejando un número más grande primero y el más chico después. Porque mentalmente nosotros estamos acostumbrados siempre a sumar un número grande, sumarle un número más pequeño, como que mentalmente nos cuesta menos. Entonces, les recomiendo lo mismo, que en vez de ser menos 99 más 156, ahora dejen el 156 que tiene más dígitos primero. ¿Qué tipo de suma sería esta, chiquillos? ¿Qué tipo de suma de enteros es esta? Con igual o distintos. Se me está apagando el micrófono. Con igual o distintos signos, chiquillos. Con distintos signos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer con esos números? Cuando eran distintos signos. Restar. Restarlos. ¿Cuánto daba esa resta de 156 con 99? ¿Cuánto da esa resta, chiquillos? 57, a ver. Sí, 57. ¿Qué número es más grande? 156. ¿Qué signo tiene? El positivo. Por ende, el resultado es positivo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ver otro. ¿Tiene esta propiedad, chiquillos, que es solamente intercambiar el orden sin olvidarnos de los signos que están presentes? Ya, muy bien. Vamos con otro ejemplo. Este. ¿Quién podría decirme cómo quedaría ya reordenado con la conmutatividad esta suma? ¿Cómo quedaría reordenado? Sí, Javi, si hubieses hecho la suma en ese orden, te da el mismo resultado. No cambias nada. Pero yo siempre les decía antes como consejo, es que inviertan en los números para que lo que les cueste menos mentalmente. Entonces, si hacemos la conmutatividad en esta suma, ¿cómo quedaría reordenada los números? 101 menos más 33, Sofi. Revisa bien lo que escribiste ahí. Menos 100, 101, ya. Gracias, Manuel, muy bien. Cuidado, Sofi, que se coloca, acuérdate, menos 101, porque ese es el número, más 33. Ya, pero yo creo que se entendió más o menos la idea de lo que querías decir, Sofi, tranquilo. Ya, otra vez tenemos una suma de números con distintos signos. Que hay que hacer entonces, hay que restarlos. ¿Cuánto da 101 menos 33, chiquillos? 68. Gracias, Amalia. ¿Qué número es mayor? Olvidándose de los signos que tienen. ¿Cuál tiene el valor absoluto? 101. ¿Qué número tiene el valor absoluto más grande?
101. 101, ¿cierto? Mamalia, ojo ahí, chiquillos. Cuando digo cuál número es mayor, ustedes en su mente, ¿cuál es el que tiene el valor absoluto mayor? A eso me refiero, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene el valor absoluto mayor? El 101. ¿Y qué signo tiene el 101 originalmente? Menos. Menos. Entonces, el resultado es menos 68. Cuando les decía, chiquillos, réstenlos y conserve el signo del mayor, cuando hagamos esta suma de enteros de distintos signos, el mayor se refiere al que tiene el mayor valor absoluto. Eso se refiere. No mayor en la recta numérica, es el mayor valor absoluto. O sea, usted en su mente diga, ¿cuál de los dos números, si fueran positivos, es más grande? ¿Se entendió esta propiedad, chiquillos? ¿Quedó clarita? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profe. Ya. Entonces, chiquillos, yo creo que esta propiedad no es la que les da tantas complicaciones. Yo creo que la que me di cuenta el martes que la que les costó un poco más fue la propiedad asociativa. Ese día estábamos con el profe Diego acá y pensábamos que también esa propiedad, nosotros inconscientemente en nuestra mente la hacemos también. Cuando nosotros dicen, sume 80 más 90 más 167. Uno suma los tres números al mismo tiempo, chiquillos. No. ¿Qué hace mentalmente uno? Por ejemplo, súmele 80, 90 más 100, por ejemplo. Lo suma de a poco, ¿cierto? ¿Y cómo? Porque nuestra mente y nosotros siempre nos han enseñado a ir sumando de a pares, de a dos números a la vez. Entonces, la asociativa viene, por así decirlo, a mostrar, ponerle nombre a eso que lo que nosotros hacemos de manera mental. Ay, no me puse la mascarilla, ¿no? Espérame, chicos. Ahí sí. Me estaba ajustando un poquito. Ahora estamos bien. Entonces, la asociativa era eso, que la suma de tres o más números se pueden agrupar en paréntesis y el resultado siempre va a dar lo mismo, independiente de la manera en que ordenemos esos paréntesis. Es decir, si yo le cambio el orden donde van a ir los paréntesis, no va a haber un resultado diferente. Es lo que decía ahí el manual de ir sumándolos de a poco. La asociativa, chiquillo, la primera asociativa es ordenar la suma para ir sumando los números, que son tres o más enteros, de a poco. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poquito mejor de esa manera que la asociativa es como ir sumando de a poco y para poder ordenarnos en esa suma de a poco, lo encerramos en paréntesis. No te preocupes, Ignacio. Bien, veamos un ejemplo. Sumemos esos tres, ya les digo, sume 77 más menos 15 más 21. ¿Cómo lo que, dígame, por ejemplo, Manuel, si quieren los copian, chiquillos? Porque esto es igual, esta parte de asociativa y conmutativa la estamos repasando de ayer, de antes de ayer, perdón. Sí, Manuel, antes de que le coloquemos paréntesis a esto, si ves esa suma, ¿cuál par de números sumarías primero? ¿Qué número sumarías primero? ¿77 más menos 15, ¿cierto? Entonces, lo que haría el Manuel primero es sumar esos dos. ¿Y cómo llevamos al papel lo que mentalmente estamos haciendo? Es ponerlo en paréntesis. Y Manuel dice, porque son los primeros que veo. Perfecto. ¿Cuánto le daría esa suma, Manuel? Según el pan, perdón, antes que eso. El Manuel dice que son los primeros números que ve. Entonces va a colocar eso. Como son los dos primeros, los encerramos en paréntesis para decir, ya, con estos dos paros. Y como el Pamudas dice que el paréntesis es el primero, esos paréntesis nos aseguran que por ellos vamos a comenzar. Manuel, ¿cuánto da esa suma? 62. ¿Positiva o negativa? Positivo, porque el mayor es el 77. ¿Qué hacemos con ese más 21? Se le suma, ¿cierto? Entonces eso da, y quedaría como 83, más que como es 83, ¿cierto? El Manuel dijo algo que me quedó dando vueltas, que es algo que nosotros mentalmente también lo vamos a hacer cuando veamos la operación escrita en un papel o donde las diga.
Siempre nosotros por intuición vamos a querer sumar primero los dos primeros números que nos digan o que aparezcan en el dibujo. Entonces, la propiedad asociativa, para poder así como mostrar que quiero sumar primero esos dos números, los encierro en un paréntesis. ¿Se entiende? ¿Tienen esa idea, chiquillos, del paréntesis como a qué equivale cuando nosotros lo hacemos mentalmente? Que es como ponerle orden a las operaciones. Es decir, ya, los dos primeros van en paréntesis. Lo primero que hago, lo coloco dentro de un paréntesis. Y después lo que falta, lo dejo fuera del paréntesis. ¿Se entiende un poco mejor así? Sí. ¿Y los demás? ¿Cierto? Es como intuitivo, como que uno lo hace así. Pero perfectamente, alguien puede decir, ay, pero los dos números del final me cuestan menos que los del principio. Hoy vi la suma, entonces yo prefiero hacer esto mejor. Mejor sumo los dos últimos y después le sumo el primero que me dijeron. Es perfectamente válido. Y también lo podemos hacer así. Veamos, ¿qué pasa en ese caso? Como por pamudas, se hace primero lo que está dentro de ese paréntesis. ¿Cuánto da esa suma dentro del paréntesis, Francisca? Eso estoy viendo. ¿Ya? Ahí también podemos ocupar la conmutativa si queremos dar vuelta a los números para sumarlos más cómodamente. ¿Cuánto te dio, Francisca? Hay que sumarlos, ¿verdad? Sí, son enteros de distintos signos. Son de distintos signos, así que acuérdate lo que hay que hacer. ¿36? Ojo, Francisca, que son de distintos signos. ¿Qué se hacía cuando los enteros eran distintos Perdón. signos? Se restaban, no se sumaban. Y se le colocaba el signo del que tiene el valor absoluto más grande. 6. 6, ¿cierto? Muy bien. Y bajamos el 77 más porque no lo hemos ocupado. 77 más 6, ¿cuánto es, chiquillos? 83. Miren, haciendo este orden, es decir, ocupando los paréntesis en otro lugar, llegamos a lo mismo que hizo el manual al principio. Es decir, si yo decido partir sumando los dos primeros o los dos últimos, el resultado, perdón, el resultado da exactamente el mismo resultado. Valga la redundancia. Lo que obtengamos va a dar lo mismo, independiente del orden que coloquemos los paréntesis. ¿Quedó un poco más claro así la asociatividad, chiquillos? Sí. Javi, el otro día que estabas un poco confundida con esto, ¿lo entendiste bien ahora? ¿Mejor ahora? Sí, pero es que el otro día me dijiste que no habías entendido mucho cómo esta propiedad. Pero sí, si vamos a practicar, Javi, dalo por hecho que la actividad de hoy va a ser practicar. Así que, de hecho, viene otro ejemplo más. ¿Te tienes que ayudarme con el que viene? Para que lo puedas practicar. ¿Aproveches tú de practicar? Démosle, Javi, si no, ahí vamos a ir aprendiendo lo mejor. Ya. La Javi me va a ayudar con el siguiente. Tranqui, Javi, sí, mira. Todo, yo creo que, así como tú, bueno, hay muchos más que lo quieren decir que les cuesta, pero a través de este ejemplo, que van a hacer todo, lo puedes ayudarlos también a ellos aquí a se despejen sus dudas. Así que vamos con el segundo, con el siguiente ejemplo. Oh, rayé. Otro ejemplo. Dice. Otro ejemplito. Sube 101 más 66 menos 34. Te digo ya, Javi, suma menos 101 más 66 más menos 34.
Mentalmente, Javi, ¿qué sumarías primero? ¿O qué te acomoda más sumar primero viendo esos números? ¿Cuál crees cuál de esos números te gustaría sumar más, costar más, entonces buscarías otra opción? ¿Por cuál parte del número te gustaría empezar a sumar? El 101 con el 166. Entonces, ya, la Javi dice, quiero sumar primero esos dos números. ¿Cómo nos aseguramos de que la Javi sume correctamente? Bien, encerrándolos en los paréntesis. ¿Por qué? Porque Pamudas nos enseña, lo hemos aprendido con el tiempo, que Pamudas nos asegura que esos van a ser los primeros cálculos que vamos a hacer dentro de este paréntesis. Ya, Javi, como es suma de distintos signos, ¿cuánto te daría ese resultado? Profe, me tuve que cambiar de computador por problemas técnicos. Ya, Benja, no hay problema. 35, ¿cierto? Pero positivo, ¿ese 35 es positivo o negativo? ¿Qué número tiene? ¿Cuál es el número mayor? Pues el mayor absoluto, cierto, 35. Profe, mientras no estaba, ¿qué pasó? Solamente estamos haciendo más ejemplos. Es negativo, ¿cierto? Porque el 101 tiene mayor valor absoluto, por ende es mayor, entonces menos 101. Entonces bajamos el 34, negativo, y lo sumamos. ¿Cuánto daría Javier entonces esa suma de esos dos? Menos. Fíjate, Javi, que en este caso son dos números negativos, así que hay que sumarlos directamente y agregarle el signo al final. ¿Cuánto daría esa suma? 69, ¿cierto? Pero, ¿solo 69 o le agregamos un signo al final? El menos, ¿cierto? Porque ambos eran negativos, por ende, se conserva el signo al final. ¿Te costó mucho hacerlo así, Javi? ¿Tuviste algún problema haciéndolo de esa manera? ¿No? Entonces, Javi, y para todas y todos, vayan pensando eso, vayan dándose cuenta, chiquillos, que mentalmente siempre hemos hecho esto. Mentalmente siempre hemos nosotros colocado en paréntesis, hemos hecho esta asociatividad, porque cuando nos dan tres o más números al mismo tiempo, la suma la hacemos mental y decimos, no, partamos por estos dos y luego le agrego uno más. ¿Me escuchan bien, chiquillos? ¿No se escucha el ruido del perrito que ladra? Profe, se escucha más usted que el perro. Sí, pero me escucha. Ya, si vea que la cancelación de ruido de los micrófonos de compu están funcionando bien. Entonces, ¿se entendió esto? ¿Será necesario más ejemplos o estamos listos para ejercitar? Que yo me estoy dando cuenta, chiquillos, que lo que puede toparles es no se olviden de las propiedades de la suma, eso se les puede olvidar, de la suma de igual signo, de distinto signo. Bien, antes de ejercitar, chiquillos, antes de irnos directamente con la ejercitación, nos quedan todavía dos propiedades más por conocer, que estas son las propiedades nuevas del día. Estas propiedades son las propiedades nuevas del día de hoy. Son propiedades que no hemos visto ayer, que son propiedades súper rápidas de entender, así que no vamos a tener problemas. Así que esta parte que viene, sí que notar. Una propiedad, chiquillos, que a veces puede, para el común de la gente, es súper, puede decir, oh, qué obvio esto, es la propiedad del elemento neutro, o la neutralidad también que se llama. ¿Qué dice esta propiedad, chiquillos? Que el elemento neutro de la suma, el elemento neutro es un número que si lo sumamos a otro, no cambia el resultado del otro, no cambia el resultado. Es decir, el elemento neutro en cualquier conjunto, en cualquier operación, es aquel número que nosotros le vamos a sumar, en este caso, a un número. Por ejemplo, al 40 le quiero sumar algo. ¿Qué le tengo que sumar al 40, chiquillos, por ejemplo, para que no cambie el resultado? Para que siga siendo 40 y nadie cambie que sea 40. 0, ¿cierto? En la multiplicación, chiquillos, ¿por qué número tenemos que multiplicar para que no cambie el resultado? Por ejemplo, si quiero que el 830 siga siendo 830, ¿por cuánto qué número multiplicar? Por 1, ¿cierto? En la multiplicación es el 1 el elemento neutro, el que mantiene el resultado.
En la suma de los números enteros pasa exactamente lo mismo. La suma, en el elemento neutro de la suma, es decir, el número que no cambia el resultado, es el 0. En la suma, entonces, dice ahí, en la suma será el 0, y sumárselo a un entero no cambia su resultado. Y me faltó una tilde, chiquillos, ahí, un segundo para agregarla. Sumárselo, ahí sí. Vamos a activar la pizarrita de nuevo, un segundo, otra vez. Ahí sí. Si sumamos 1.290.339 negativo, le sumamos 0, no va a cambiar absolutamente nada como lo acabamos de ver, ¿cierto? Sigue siendo 1.290.339 negativo. No te preocupes, bueno. ¿Se entiende? El elemento neutro es ese numerito especial, por así decirlo, que no altera el resultado de la suma. En este caso, es el 0. El 0 es el número mágico que no nos va a cambiar el resultado de la suma de cualquier número entero. Cuando estemos sumando, obviamente. Chiquillos, entonces, sé que para muchos puede sonar como que obvio, profe, pero si yo le sumo 0 no nos pasa nada. Es como sumarle nada, ¿cierto? Pero debemos entender a qué nos referimos con el elemento neutro. Es decir, esta operación que no cambia, este número que no cambia. O sea que si hay un 0 significa que es el elemento neutro. En la suma, sí. Cuando hablamos de la suma, el elemento neutro es el 0. Y en la multiplicación es el 1, porque 1 por cualquier cosa es cualquier cosa que hayamos colocado después. Por ejemplo, 1 por 99.567 va a ser 99.567. En este caso, el menos 1.290.339, si yo lo sumo 0, sigue siendo 1.290.339. Es decir, el 0 cumple su función de no hacerle nada a ese número, de ser neutro, no hacerle ni sumarle ni restarle. ¿Se entiende la idea, chiquillos, del elemento neutro? Sí. ¿Sí? Ya. Copien eso con el ejemplo abajito y seguimos. Ya, señal Manuel, copien esta parte para que pasemos. Ay, pasemos a los días propiamente del break. Me avisan, chiquillos, cuando estén listos. ¿Están listos los demás también, chiquillos? ¿Está copiado esto? Pasamos a la última propiedad antes de que nos vayamos a nuestro break. ¿Todavía no, Magda? Ya, esperamos a la Magda y seguimos. ¿Listo? Ahora sí, Magda. Ya. Entonces, chiquillos, lo siguiente que vamos a ver es la última propiedad que vamos a aprender el día de hoy de los números enteros, que se llama la propiedad invertida o elemento inverso. Aquí vamos a introducir, chiquillos, vamos a incluir un concepto nuevo que se llama el inverso aditivo. ¿Qué se refiere a esto?
El inverso aditivo es el número que se opone en signo al otro. Es decir, el número con el signo contrario al que nosotros les estamos mostrando. Es decir, el inverso aditivo, chiquillos, es el número original con el signo contrario al que tiene. Por ejemplo, ¿cuál sería, chiquillos, por ejemplo, el inverso aditivo de 307? ¿Alguien podría decirme cuál es el inverso de 307? El número contrario a 307, según lo que les expliqué recién, que es el número con el signo contrario. El 307, ¿qué tipo de número es? ¿Positivo o negativo? Entonces lo contrario sería que fuera negativo. Como dice el Manuel, el inverso de 307 sería menos 307. Por otro lado, ¿cuál sería el inverso aditivo de menos 807? Por ejemplo, de menos 807. Porque sería el número 807 menos 807 con el signo contrario. ¿Se entendió qué es? Entonces, ¿qué significa este inverso aditivo? En términos simples, el número con el signo compuesto. Solo es eso, Javi. La propiedad invertida dice que si yo le sumo al número su inverso, su número contrario, siempre va a dar cero el resultado. Es decir, si yo, por ejemplo, le sumara 40, le sumara su inverso, que es menos 40, 40 más menos 40 va a dar siempre cero. Es como lo que yo gano, lo perdí al tiro. A eso se refiere a la invertida, la propiedad invertida. Que si yo le sumo, no te preocupes, vea, si estoy viendo que parece que le está fallando la conexión, así que avísenme si es que hay problemas como de conexión, porque varios se han ido cayendo este ratito. Entonces, por un lado tenemos el elemento inverso que dice que es el número con el signo opuesto. Si yo sumo el número con su inverso, el resultado siempre va a dar cero. Copien esto y vemos un ejemplo donde van a descubrir inmediatamente que da cero esa suma del número con su inverso. Cópienlo y seguimos. Sí, Manuel, ni un problema. ¿Qué no entendiste? ¿Lo del invento inverso o lo de la suma entre ellos dos, entre el número y el inverso? ¿O todo? Tú me dices, Manuel. Ya. Si yo sumo el número con su inverso, si yo descubro cuál es el número opuesto al número, si yo lo sumo entre sí, el resultado siempre va a dar cero. Por ejemplo, si yo tengo 30 y le sumo su inverso, que es menos 30, 30 más menos 30 va a dar cero. Y si repito eso con cualquier número con su inverso, y lo sumo entre sí, el resultado siempre, pero siempre da cero. ¿Se entiende? Ahora sí, Manuel. Ya, súper. Ya, cópienlo y vamos a ver un ejemplo donde vamos a comprobar, así como de manera bien concreta, lo que estamos señalando. Así que, cópienlo y me avisan. Me avisan ya que yo cuando terminen, por favor, para que sigamos con un ejemplito de esto.
¿Los demás cómo van, chiquillos? ¿Están listos los demás chiquillos aparte de la Amalia? Yo ya estoy listo, profe. ¿Ya los demás? Ya, Javi, vamos a esperar a la Javi y a los demás que les falte y seguimos. ¿Me avisa, Javi, cuando esté lista? ¿Ya? Ok, dame un ejemplo entonces, chiquillos. Sume menos 90 con su inverso aditivo. Entonces, menos 90 lo sumamos con su inverso aditivo. ¿Cuál sería el inverso aditivo de menos 90? 90, ¿cierto? Siempre para este ejemplo, para esta propiedad, va a ser suma de distintos signos. Entonces, se restan los valores absolutos. ¿Cuál sería la resta del valor absoluto de menos 90 con el de 90? ¿Cuánto daría esa resta? Ahora sí da 0, porque el valor absoluto de menos 90 se resta con el valor absoluto de 90. Eso es 90 menos 90, y eso da un gran y gordito 0. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué da 0? No tiene escapatoria. Estamos restando, acuérdense que cuando restamos números iguales, el resultado da 0. ¿Se entendió? Exacto, porque se suma el mismo signo, el mismo número con el signo contrario. No, no es obligatorio. Para este primer ejemplo sí, Javi, para que vieran como para justificar aún mejor por qué da 0. Pero ustedes en su mente pueden saltarse directamente de aquí. Pues, en su mente, Javi, se pueden saltar directamente de aquí a acá. Era solamente para que comprobaran que de ahí viene. Copien el ejemplo, chiquillos. Ese va a ser nuestro mejor ejemplo para poder mostrar lo que hay que hacer. Avisen con este dedito, chiquillos, porfa. ¿Estamos, chiquillos? Sí, Sí. Chiquillos, y esto de la propiedad del elemento inverso, o propiedad invertida, como les dije el otro día, que por primera vez he escuchado esa palabra y me gustó mucho, también nos asegura algo muy importante. Miren, si yo te coloco otro ejemplo, Profe, te no pongo eso. alcancé a escribir. Luego pregunté si estaban listos, chiquillos. Ahí está el ejemplo de nuevo. Ahí ¿Lo está. avisa, Benja? ¿Estamos listos, Benja?
Sí, Ya. Entonces, esta propiedad, chiquillos, al darnos cuenta con este paso más largo por qué da cero, nos asegura algunas cosas interesantes. Por ejemplo, si digo, sume 156 con su inverso aditivo, no necesito hacer nada y ya sé la respuesta. ¿Cuál es? 0. Cero. Si yo digo, si sumo el inverso aditivo de 38.600 con él mismo, 0. sí, aditivo, es cero. Aditivo se refiere a que es inverso en la suma. Es el inverso de la suma o el inverso de esa propiedad. ¿Se entiende? Entonces, esta propiedad, el entenderla bien, también nos asegura que si siempre que sumemos un número con su inverso aditivo, el resultado siempre va a dar cero. Aquí yo puedo copiar el ejemplo y ponerle al tiro, igual, al ladito, ahí, igual, cero. Y me ahorro todos los problemas, porque ya sé que 156 se va a sumar con el inverso, que es menos 156, y eso da 9.000 veces un gran y gordo cero, como les dije. ¿Se entiende? ¿Quedó clarito este segundo ejemplo? No es necesario que lo copien porque ya, como les digo, ya es algo que nosotros mentalmente vamos a hacer automáticamente. Entonces, no olvidarse, no borrar de la cabeza esa idea. Siempre que sumemos el número con su inverso aditivo, en cualquiera sea ese número entero, positivo o negativo, si lo sumamos con su inverso aditivo, siempre, pero siempre va a dar cero. ¿Quedó claro? ¿Sí, chiquillos? ¿Quedó clarito esto? Muy bien. Entonces, chiquillos, siendo justamente las 9:15 de la mañana, nos vamos a nuestro break. Así que, 10 minutos, chiquillos, y volvemos con la actividad del día de hoy. Así que, volvemos en un momento, chiquillos, en un ratito, así que aprovechen de descansar, de tomar un poquito de aire, un poquito de agüita, algo para el frío, que hace harto frío, y volvemos. Volvemos a las 9:25, chiquillos. ¿Ya? Así que volvemos en un ratito. No se desconecten, manténganse conectados, pues yo no voy a desconectar.
tiempo y todo el break. No me rayes, a ver, no hay ni... Llegué.
Siguen 5. Ya, chiquillos, estamos de vuelta. Estamos de vuelta después de este descansito que nos dimos de tiempo para tomar aire y prepararnos, porque ahora, chiquillos, en este ratito que nos queda, es hora de practicar, es hora de ejercitar todo lo que hemos visto en la clase de hoy. Es hora de actividad, así que es el momento de que ustedes hagan los ejercicios de suma, pero vamos a centrar esto en solamente las dos propiedades que podemos trabajar más con más detalle. Entonces, resuelve las siguientes sumas, dice los, pero dice las, resuelve las siguientes sumas en tu cuaderno usando las propiedades indicadas. Sí, Javi. Entonces, copien el título de la actividad, copien eso, como dice actividad y les muestro como actividad, escriban el encabezado de la actividad y les muestro los ejercicios. En esta primera ocasión, chiquillos, los ejercicios de las propiedades que vamos a ver, que son conmutativas y asociativas, que son los que se pueden practicar, yo les voy a indicar en cuál propiedad se ocupa en cada ejercicio. En la siguiente clase, yo les voy a dar ejercicios donde ustedes van a tener que descubrir la propiedad que más les sirva para resolver el ejercicio y con eso hacerla. ¿Se entiende? Hoy día va a ser más guiado qué propiedad ocupar en cada caso. Ya la próxima clase van a tener que ustedes definir y decidir qué propiedad ocupar y también descubrir las propiedades que están ahí ocupándose de algunos ejercicios que yo les voy a mostrar ya hechos. Así que copien el encabezado de la actividad y les doy paso a la diapositiva donde van a poder resolver los ejercicios. Que copien el encabezado de la actividad y pasamos a la diapo con los ejercicios correspondientes. Profe, ¿Ah? he escribido casi. He escrito todo lo que salía en la diapositiva. Está bien, pues si tienen que tener esa materia para que no se les olvide. Me dicen cuántos chicos con el encabezado. Sí, Javi, en el cuaderno. O él dijo, no había respondido la Javi, sí. En el cuaderno se hace esta actividad. Me dicen cuántos telitos, chiquillos. Listo, profe. ¿Los demás telitos también? ¿Copiaron ya el encabezado de la actividad? Sí que sí. Ya. Esta es la actividad entonces. Ahí. Entonces, dos sumas con conmutatividad y dos Escribirlo todo. con asociatividad. Entonces, obviamente, Se ve deje muy un bien para sacar. espacio. Benjamín, te recuerdo, por favor, levantar la mano. Por favor, estoy explicando, no quiero que me interrumpas en el medio porque si no, no nos vamos a entender. Chicos, dos sumas para la conmutativa, dos sumas para la asociativa. Dejen espacio entre cada ejercicio para que hagan los cálculos y tengan la respuesta, sobre todo los ejercicios de asociativas, chiquillos, porque ahí tienen que hacer más de una suma a la vez y colocar el paréntesis. Acuérdense que la asociativa no les voy a pedir que coloquen el paréntesis en algún lugar. Ustedes decidan dónde colocarlo y que les acomode más. Benja. Profe, ¿se puede devolver un poco para sacarle una foto? ¿Listo? Ya. Ahí. Entonces,
Dejen espacio para cada ejercicio, por favor, para resolver cada ejercicio, sobre todo para lo asociativo, porque van a necesitar harto espacio para resolver. Porque tienen que, y ustedes, como les digo, ustedes elijan dónde colocar el paréntesis. Chiquillos, 15 minutos para hacer este ejercicio, alrededor de pues, 3 o 4 minutos por ejercicio, 9:30, un cuarto para las 10, los revisamos y con eso cerramos la clase de hoy. Así que en su cuaderno, anotar y a trabajar. Cualquier duda levanten la mano y les respondo. Así que cópielo, resuélvalo con espacio, sobre todo lo asociativo, y a trabajar. Cuando los signos son iguales, Javi, se suman y se conserva el signo digo, se conserva el signo negativo. O el positivo si son del mismo signo. De nada.
Oh, Javi, perdón, no me había dado cuenta. Llegó y... Es que parece que no se puede mover. Lo sacamos, ya. No se puede mover del lugar. A ver, déjame ver. Lo coloco aquí. A ver si lo tomo. No, no se puede. No, no, vamos a sacar, no lo vi. Gracias por avisarme, Javi, no había dado cuenta. Listo, profe. ¿Listo? Muy bien, Francisca, ya. Francisca, te recomiendo, y bueno, los que ya también vayan terminando, revisen sus ejercicios nuevamente. Todavía quedan 8 minutos, así que denle una vuelta, revísenlos, vean los cálculos bien, cosa que cuando sea hora de revisar, Profe, ya revisé mis el cálculos. perrito, el perrito de fondo nos ayuda. A la hora de revisar, ahí también vamos a ver si está bien. ¿Ya? Así que aprovechen estos minutos que le quedan a los que ya terminaron los chiquillos para revisar sus cálculos. Ya, María, vamos a esperar unos momentos. Los demás, ¿cómo me matan estos chiquillos? ¿De cuánto les falta? ¿Terminaron? Porque puede que algunos hayan terminado, no haya visto todavía. ¿A alguno le falta todavía algún ejercicio? Quedan 5 minutos todavía, pero para saber cómo van. En el último es el Santi. Ya. Los demás, yo que imagino que van en las asociativas ya, me imagino. Chiquillos, los que terminaron, les propongo que miren la pregunta D, los que ya terminaron, y vean pues, si pueden ocupar, además de la asociativa, la propiedad conmutativa para hacer más fácil el cálculo. Porque eso también es un poco lo que vamos a hacer la próxima clase de combinar propiedades en un mismo ejercicio. Miren el último ejercicio de los que ya terminaron y vean, si cambio el orden de alguno de esos números, ¿me saldrá más fácil operarlos? Vayan pensando. Y vean, y piensen qué orden les costaría menos. Benja, dime. Profe, en la asociativa, en la C, nos sale el signo más. Sí sale.
Están todos los signos. Ah, o sea, el signo igual. Ah, pero ustedes se lo agregan. Es que parece, fue porque no me cabía. No, ¿cómo no, Manuel? Revisa bien porque puede que algún signo se te haya pasado por alto. Yo, chiquillos, les digo que empecemos a revisarlos desde ya, para que alcancemos a revisar los cuatro. Ahí no pueden, mientras tanto revísalo. Vamos a empezar a revisar, chicos, porque estoy viendo que nos vamos a tomar un poquito más de lo que pensé. Así que vamos a revisar. Eso no es necesario. Revisamos un ejercicio, chicos, entonces. Vamos a hacer una hojita en blanco para poder revisar. Profe, el D no alcancé a ponerlo. ¿Qué cosa? El ejercicio número D no alcancé a ponerlo. Ya, dame un momento. Ahí sí. Ahí está. Ah, no, sí lo puse. Me confundí entonces. Ya, revisemos. Vamos a revisar. Hacemos pizarrita y una hojita en blanco para revisar. El primero, chiquillos, de ellos era una suma de propiedad conmutativa, que era la letra A. La letra A era menos 12 más 1035. 1030. Oye, que borrar ese 8. Es un 8. 1035. Y bueno, puede ser al lado de abajo. ¿Cómo quedaría reordenado eso, esa suma de propiedad conmutativa? Me lo va a responder el Santi. ¿Cómo quedaría reordenada esa suma por la propiedad asociativa, Santi? Conmutativa, perdón. ¿Cómo quedaría reordenada por la propiedad conmutativa? Cambiando el orden, Santi, ¿cómo quedaría? No, esa es asociativa, Santiago. Acuérdate que la conmutativa era cambiar el orden. ¿Quién puede ayudar a Santiago? Francisca. 1035 menos 12. ¿Menos 12 o más menos 12? Más menos 12. Más menos 12, ¿cierto? Eso es Santiago. ¿Pero hiciste el cálculo de esa pregunta, Santiago? Se cambia el orden, ¿cierto? ¿Hiciste el cálculo de esa pregunta, Santiago? ¿Cuánto te dio el resultado de eso? $1023. Positivo porque el 1035 es el número mayor. Muy bien, Santi. Sofi Romero, ¿está por ahí? Esa es la segunda suma. Sofi, ¿cómo te quedaría ordenada esa suma si aplicamos la propiedad? Si aplicamos la conmutativa, ¿cómo queda reordenada esa suma? Menos 703 más menos 66. Muy bien. ¿Y cuánto da eso como resultado, Sofi? Menos 769. Se mantiene el menos porque estamos sumando números de igual signo. Se suman y se conserva el signo original. ¿Les digo lo mismo ahí?
A mí sí. Ya. ¿Los demás les dio lo mismo? Ya. Independiente de lo que haya hecho al revés, Javi, si llegaste al mismo resultado, es porque ahí estamos comprobando que la propiedad está bien, ¿cierto? La Javi, miren, acuérdate, Manuel, que cuando son signos iguales no se restan, se suman y se conserva el signo, el signo original. Y miren, lo que nos contó la Javi sin querer está comprobando la propiedad de la conmutatividad, que si los hacemos al revés y llegamos a lo mismo, está bien aplicada esa propiedad. Bien, revisamos los siguientes. Letra C. Francisca, ayúdame con la letra C, que la voy a poner en pantalla. Déjenme ver, Ok. es menos 80 más menos 115 más menos 37. ¿Cuáles hiciste primero? ¿Cuáles agrupaste en los paréntesis? Los primeros. 2. Los primeros, S con S, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuánto te dio esa suma dentro del paréntesis? 295. 295. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Qué hacemos con ese número de acá? Ponerle más menos 37. Lo bajamos, como dice, que es lo que dice la Francisca. ¿Cuánto te da esa suma al final? 332. 232. ¿Positivo o negativo, Francisca? Negativo. Muy bien. A los demás les dio lo mismo. Todos usaron el paréntesis en los dos primeros. ¿Alguien lo hizo con los dos últimos? ¿No te dio lo mismo, Javi? ¿Por qué? ¿Qué te dio a ti? ¿No les da lo mismo? A ver. 2,95 y eso da 12. Pero da 3. Da 3,32 negativo. Revisa ahí la suma. Revisen la suma. ¿En qué te equivocaste, Javi? ¿Qué hiciste mal? Pero lo vamos al tiro, obviamente. Te dio 102. Ah, porque seguramente restaron. ¿Cierto? Acuérdense que son signos iguales, por ende, los números se suman y se conserva el signo al final. No se olviden de eso, tío, que cuando son signos iguales, se suman y se conserva el negativo. No se les vaya a olvidar. Ahí está, ven, chicos, se dan cuenta como ese signo que uno puede decir, me salté un signo, puede cambiar literalmente todo. Sí, Manuel, no hay un problema, ya están todas las clases subidas, yo durante la tarde voy a subir la de ayer, la del martes y la de hoy, pero ojito con esos detalles. Si hubiesen puesto los paréntesis en los dos últimos, el resultado obviamente da lo mismo. Manuel, ayúdame con este. ¿Cómo colocaste los paréntesis ahí? ¿En cuáles los pusiste? ¿En los primeros o en los últimos? En el 40 más menos 90. ¿Cuánto te dio eso? Menos 50, ¿cierto? Se restan y como el 90 es más grande de valor absoluto, queda negativo. Bajamos el 25. ¿Cuánto da eso? Menos 25. Sí, porque se restan y se conserva el signo del mayor. ¿Pero qué, Manuel? Ah, ya, tiene que, en ese caso hay que fijarse bien los cálculos, Manuel, puede ser un error de cálculo, pero como pongas el paréntesis, te da el resultado igual. ¿Ya? Chiquillos, ¿les dio lo mismo ahí también en la D? Sí. Chiquillos, desafío para el lunes, rehagan los ejercicios 6D colocando los paréntesis en el último, en los últimos dos. Y con eso vamos a partir el día martes. Revisándolo, pero en vez de colocar los paréntesis en el 40 y en el menos 90, o aquí, aquí, coloquen el paréntesis ahí. Esperen. En vez de colocarlos en esa posición, en vez de colocarlo ahí y acá, borré los signos sin querer, en vez de colocarlos ahí, colóquenlos acá, al final. En los dos últimos, reháganlo y vean si les da lo mismo. Y el lunes lo revisamos. Ya, chicos, el martes, perdón, vamos a seguir repasando esto y vamos a combinar las propiedades también en los ejercicios.
Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, que estén súper bien, buen fin de semana y nos vemos el día martes. Chao, A los que vengan del profe. colegio y el resto online. Que estén bien, nos vemos. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Chao, profe Diego Rojas. Yo, profe.